8 en la serie de gestión de costos. La sesión de esta mañana construye con sobre la sesión de familiarización inicial sobre control de costo e informes sobre costos. Generalmente, un poco de orden con relación es esta reunión está siendo grabada para que le puedan tener acceso a ella posteriormente a través del Moodle. Por favor, apaguen los micrófonos, ya que muchos estamos trabajando de distintos lugares. Así que, por favor, sí, simplemente apaguen los micrófonos, seleccionen el canal para la interpretación. Ya se les debe haber dado el link para que vean las diapositivas en español. El link debes tenerlo ya. Durante la presentación, por favor, las preguntas las formulan a través del chat. Vamos a tratar de contestarlos al final, salvo que haya algo muy urgente y que requiera que lo contestemos en el acto. Entonces, esta sesión tiene 90 minutos. Pensamos que será suficiente tiempo tanto para la presentación como las preguntas. Después ya sabemos que hay un formato después de la capacitación, ¿no? Y van a tener también la prueba o el cuestionario sobre la capacitación. Yanes y yo vamos a presentar una vez más esta mañana. No voy a ver el perfil de nosotros, ni lo vamos a presentar, pero ambos somos gerentes de costos, esos son nuestros antecedentes. Nosotros tenemos una amplia experiencia en proyectos grandes y por eso estamos dando la presentación el día de hoy. Y la estructura de este curso, y esto lo van a encontrar ustedes también en otros módulos de la serie. Primero es la introducción y un resumen de la sección introductoria. Después vamos a ver informes sobre costos y control de costos en la práctica. Después cómo vamos a hacer eso en el plan de la reconstrucción. Después veremos un resumen y finalmente les indicaremos dónde pueden encontrar guía o mayor información. Entonces, simplemente a manera de recordatorio. El propósito de los informes de costos es hacer que el cliente esté al tanto y ya sea que estamos hablando de un proyecto de construcción o un programa, es decir, más de proyectos, es saber, ¿no? Por favor, les vamos a agradecer que cierren los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. Muchísimas gracias. Y luego también podemos expresar las variaciones de costo o del costo como varianza, que puede hacerse en términos absolutos. El costo o el informe financiero se prepara de manera regular, lo que le permite al cliente controlar, ¿no?, el costo de construcción. Es un informe regular, ¿no?, que finalmente se hace de manera mensual. Pero si ustedes tienen un proyecto de corta duración de 10 semanas, entonces van a tener que hacer informes de costo cada 2 semanas. O si ustedes tienen una serie de problemas significativos, a lo mejor también quieren aumentar la frecuencia de dichos informes, ¿no? Porque las cosas se pueden estar viendo mal y probablemente no sea aconsejable, ¿no? Entonces, si estuviesen, por ejemplo, poniendo un plan de acción para tratar de mejorar las cosas, tal vez la frecuencia y el costo y también el plan de implementación de los futuros. Y luego los informes de costos va a anticipar la tendencia de los costos, ¿no? Y de esa manera se le advierte al cliente en caso de que se vaya a exceder el presupuesto. No solamente estamos prediciendo y con anticipación, no se trata que al final vamos a decirlo. Se trata entonces de utilizar el vocabulario del NEC es una especie de alerta temprana avisando, ¿no? Y ahí da la oportunidad de tomar acciones correctivas.
De la sesión del día de hoy, se espera que ustedes puedan preparar un informe de costo, establecer el presupuesto financiero, ¿no? Y estamos diciendo de manera continua, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Si estamos sobre el presupuesto o no, motivo de cómo gestionar y no esté listo, especialmente preparar ¿no? los resultados. Podemos indicar si el costo podría subir, es decir, las cosas suben más. Van a poder también ver las evaluaciones y expresar las variaciones. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos también el módulo de costo que sobre las valorizaciones, me parece que es el 10. Después también vamos a ver cuál es el rol ¿no? de gerente de costo, qué es lo que va en el informe, pero también si tengo que hacer mis propios ajustes de valor en un punto específico, vamos a poder describir cómo informar o reportar costo a través del ACONEX y relacionar eso con los procedimientos que están presentados en los procesos en el Port ARC. Veamos una recapitulación rápido, algunos de los temas que tuvimos en la sesión inicial. El objetivo de los informes de costo, lo que hacemos es de pronosticar de manera exacta los compromisos financieros probables del cliente hacia el final del contrato. Es una predicción de cuentas finales, es lo que queremos. No es histórico o retrospectivo. No en los últimos meses hemos tanto. Se trata de ver qué es lo que vamos o podemos gastar y nos da un registro de las instrucciones y de las variaciones. Las variaciones son los cambios en el proyecto que van a tener un impacto financiero en el costo del proyecto. Y generalmente va a ser una sección también sobre cambios potenciales o variaciones que en el vocabulario del NEC serían las alertas tempranas. La idea es que vamos a informar los problemas sobre costos de manera anticipada. También vamos a utilizar esto para que nos permita hacer evaluaciones tempranas de acuerdo sobre variaciones del trabajo para ver si se tienen suficientes, para que el cliente vea si tiene suficientes fondos para financiar, ¿no? Y también si es que de manera contractual hay que pagar más, se tiene que hacer. Tenemos que también siempre asegurarnos de que el cliente esté al tanto de cuáles son las responsabilidades financieras y puede también aconsejar sobre posibles soluciones para volver las cosas a la línea. Entonces, no solamente es un informe, sino también una proyección. Algunas de las consideraciones clave. Al establecer los informes de costo, tenemos que recordar que todos los proyectos son distintos. Y por lo tanto, el informe de costo puede tener algunos elementos únicos, pero la estructura del informe puede estar tal vez afectada por el método de procura que se utilizó, el tipo de contrato. Si estamos usando NEC, vamos a utilizar el vocabulario de evento compensable, alertas tempranas. El programa en sí mismo es el que da el flujo de información para los datos y lo que utilizamos para los informes de costos. Y particularmente recordemos cuando estamos trabajando de una manera más tradicional, que el cliente tiene su propio equipo de diseño y el contratista solamente, digamos, construye una separada. En esa idea, parte del trabajo de costo es trabajar al lado de estos profesionales para mantener la relación de trabajo, porque es muy importante. Este es un reto interesante para el gerente de costo, porque nosotros generalmente estamos informando sobre las malas noticias, específicamente cuando tenemos clientes, ¿no?, que están diseñando. Nosotros tenemos que ver formas, ¿no?, de trabajar. No se trata de que estemos simplemente queremos llevar malas noticias, no, sino de que el cliente esté al tanto de su posición financiera. Si recuerdan de la otra capacitación,
Tenemos distintos niveles de informes de costo. El nivel más alto, el PMO, es al programa, la totalidad del plan de reconstrucción de la ARC. Esto se ha alimentado por el otro nivel, el nivel inferior, que serían los sectores, ¿no? Y los presupuestos tanto de salud, educación, soluciones integrales. Y después, bajo cada uno de los niveles, ya tienen, ¿no?, los niveles de proyectos. Estamos hablando de informes de costos de la totalidad. Te van a ver informes de costos, todo va alimentando y se va a alinear para alimentar el nivel de PMO. Luego, a nivel de proyecto, vamos teniendo un desglose mayor y vamos a tener, por ejemplo, el informe de costo de la construcción, que generalmente es lo que le pagamos directamente al contratista. Y al lado puede haber otro tipo de informe, ¿no?, que captura otros costos, que puede ser la tarifa de consultoría. Y bajo este nivel tenemos el nivel de construcción, podemos tener el detallado, que es una subdivisión del informe de costo, mayor detalle, viendo algunos aspectos del trabajo. Entonces tenemos como este enfoque por capas, ¿no?, a los informes de costos. Entonces, el macro es el de PMO, pero si bajamos al nivel de proyecto, ya tenemos los, digamos, los micro. Con frecuencia decimos que lo que está guiando los grandes montos son todos estos pequeños costos detallados. Y en el ARC vamos a empezar a ver por qué el presupuesto general de escuelas ha aumentado. Entonces tenemos que retroceder y a lo mejor ver algunas de nuestras escuelas estamos gastando más de lo que habíamos pensado, pero a lo mejor hay otra en la que estamos gastando menos. Y pues ahí se analiza y tratamos de equilibrar. Este nivel micro, esa es la atención al detalle, es la parte más importante de la gestión de costos y de los informes de costos. Yo he encontrado en muchos de mis colegas de nivel senior que se obsesionan con las figuras macro, pero no las podemos entender si no entendemos al nivel micro. También recordemos que los requerimientos de postcontrato para el gerente de costo, de ser posible, visite la obra, el sitio, porque esto es parte integral del proceso de valorización, porque uno no va a estar expuesto a una situación de flujo de caja que se están pagando por trabajo que no se ha realizado. El gerente de costo, el gerente y la responsabilidad del gerente del proyecto, ¿no?, es preparar esos pagos interinos. También tenemos que asesorar sobre las variaciones del costo antes de que se emitan las instrucciones en concordancia con el contrato de construcción. Esto es parte de la lógica del NEC, ¿no? Nosotros instruimos cambios sabiendo cuáles van a ser los impactos. Y es importante que tratamos de seguir este protocolo. En el Reino Unido había esa tendencia creciente en los contratos NEC de dar instrucciones a cambios o eventos compensables, pero el costo viene después. No, en el contrato NEC no es así, porque si no se está exponiendo a problemas financieros. Si de pronto se encuentra que todo el trabajo que se ha dado una instrucción no se puede pagar. Entonces, primero se acuerda el costo del cambio en concordancia con el contrato y donde los contratistas nos van a dar estimados de costos y eso se va a confirmar. Y esto es parte, ¿no?, de ya que en todos estos proyectos se estableció una línea de base de manera holística para todas las escuelas y luego también escuela por escuela y conforme, digamos, es probable que tenemos que tomar todo esto en cuenta. The final account or a similar financial statement to say this is the final. El objetivo principal del informe de costo es expresar el costo incurrido
en comparación con el presupuesto. Como se explicaba anteriormente, el presupuesto se puede dividir en distintas partes. La primera es el costo de los trabajos, de las obras, que está sujeto al contratista de constructor, y eso es lo que le vamos a pagar a él. La otra parte del presupuesto son los otros costos que se pagan directamente cliente. Y por algunos años veo que la oportunidad para los gerentes de costos es informar para ambos. No quiere decir que ustedes sean responsables, por decir, de entender qué es lo que se le ha pagado al cliente directamente, al supervisor de calidad, pero es muy útil, ¿no? Poner todos los centros de costos juntos en un lugar, porque puede suceder, puede ser desmoralizador cuando hemos hecho un gran trabajo, hemos hecho todo el trabajo de construcción en presupuesto, pero de pronto encontramos que todos los otros costos relacionados con la construcción están sobre el presupuesto, lo cual quiere decir que lo mejor es tenerlos, si se ponen los dos juntos, a lo mejor el cliente no tiene suficiente dinero. Entonces, cualquier informe de costos no debe no establecer el presupuesto aprobado contra el cual se puede medir la variancia. Ustedes tienen que asegurarse que tengan la línea de base apropiada y el presupuesto apropiado. Si yo tuviese algún dinero en una serie de proyectos, de pronto encuentro que el cliente tiene distintos presupuestos comparado con el que yo creo que se ha presentado el informe, puede ser embarazoso. Entonces, no suponga, no porque ustedes han visto una cifra, eso sea, más vale la pena verificar. Específicamente con relación a la opción F, contrato de gestión, estamos viendo informes de costos a distintos niveles. Inicialmente estamos viendo el presupuesto estimado que solamente se va a determinar una vez que el diseño final esté disponible y que todos los paquetes hayan sido ya pasados. Este es el primer nivel de informes contra el presupuesto. Luego tenemos que ver tal vez actualizar o ajustar el fee o la tarifa del contratista, que es el total de la tarifa que se calcula como el porcentaje del costo definido de los trabajos subcontratados, lo cual incluye los trabajos que haya hecho directamente el contratista. Entonces, si el valor del trabajo del subcontratista va a tener mayor tarifa. En esos costos definidos puede ser que podamos anticipar el ajuste del costo definido tanto en términos del costo incurrido a la fecha o costo a ser incurrido como parte de nuestra proyección. Cuando se aplica, puede ser que tengamos que tener asignaciones o de riesgo, aunque en la construcción no tenemos a nivel de proyectos el riesgo asignado, sino a nivel de programa, pero todo eso es parte del programa de gestión y el régimen que tenemos que tener porque si ustedes consideran que nosotros estamos excediendo el presupuesto para un proyecto específico, entonces alguien luego va a tener que solicitarse ¿no? esa asignación para riesgo. También tenemos que ver que no estamos viendo solamente costo de construcción. Hay un mecanismo también de incentivo. Este extracto es de las cláusulas ZX20. Esta cláusula es el indicador de desempeño, es el KPI, que esto viene relacionado en este contrato con el cronograma de incentivos. La idea aquí es que hay una serie de KPI, no todos son lo mismo para los distintos sectores, pero hay varios KPI que están relacionados con el presupuesto o con la línea de base y el contratista tiene el incentivo o se le incentiva para que traten ¿no? de llegar a esas metas. Parte de los requerimientos de la ZX20 es que se va a medir el desempeño con relación a cada uno de los KPI y también incluye el pronóstico final, la medición final del presupuesto en base al indicador. La ZX20.4, el contratista debe de presentar informe del progreso con relación a un KPI específico.
Y si no lo van a lograr, tienen que proporcionar al gerente de proyecto algún tipo de plan de recuperación que explique cómo van a enfrentar el caso. Entonces, tanto no los pagos de incentivos reales o los proyectados tienen que ser capturados en el informe de costo mensual, asegurando una predicción acertada o exacta del costo proyectado final. Pero tengan en cuenta que cuando todos estén pensando en el informe del costo final, no es solamente el costo final definido, el del contratista más los subcontratistas, hay que conseguir los costos que generalmente están incluidos en la base. También tenemos que tomar en consideración los eventos compensables. Estas son las instrucciones en concordancia con el NEC. Tienen que ser valorados en concordancia con el contrato, incluidos en el informe de costo. Son 4 categorías. Tenemos eventos compensables que son autorizados y completamente acordados, pero pueden haber algunos eventos compensables que han sido autorizados, pero no se ha acordado el valor con eso. Entonces, en el ACONEX se conocen como eventos compensables en proceso. PROCEED CE es el costo proyectado final que debe basarse en la valoración del evento compensable determinado por el gerente de costo o gerente de proyecto. A los contratistas se les da la información, pero el trabajo de ustedes como gerente de costos o gerentes de proyectos, tener una visión objetiva, tienen que no tomen la respuesta del contratista y decir no me gusta y en realidad puede ser que si ustedes no están de acuerdo con el contratista, pues el contratista no esté 100% en lo cierto, pero sí en 80%. Ustedes tienen que ser objetivos en cualquier ajuste que ustedes quisieran hacer. Aparte de las instrucciones, hay otras que son instrucciones anticipadas o alertas tempranas anticipadas. Pueden haber eventos compensables que son inminentes, pero aún no se han autorizado. Y luego también es lo que tenemos potenciales, que son las alertas tempranas en realidad, y que no hayan sido cubiertas en A o B y con implicaciones de costo. Mejor es estar más bien en el lado cauto, ¿no? Y es más fácil después retirar el dinero que no se necesita que después necesitar, tengo todas las alertas tempranas y ahora sí no tengo, me cuesta $500,000 y no tengo, no. Y ahí sí eso no sería de mucha utilidad para nadie. Al ver al valor de los eventos compensables, hay que asegurarse de que se entiende el alcance y las implicaciones total del cambio. En el costo acordado que se está observando, se tienen todos los costos de los subcontratistas, cualquier preliminares adicionales, los gastos generales y las ganancias, ¿no? El costo neto del fee. Después, tarifas profesionales sí se aplican y después lo que alguna vez lo que se considera como trabajo en secuencia o no productivo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, valoramos de lunes a viernes de 9 a 5, pero muchas veces debido a la naturaleza del cambio no se puede hacer de la manera más económica posible. Aquí es donde entra ese término que lo tienen como NPO, que es sobre tiempo no productivo. Recuerden que también hay una opción en el NEC para que el gerente de proyecto haga su propia evaluación. Y como hemos dicho en la capacitación anterior, por favor, solamente utilicen como el último recurso. Las circunstancias para hacer una evaluación son si es que el contratista no ha presentado, ¿no?, en los límites de tiempo lo incorrecto. Puede ser que el gerente de proyecto no esté de acuerdo con la evaluación del contratista
y entonces da una instrucción para revisar la cotización y si no está de acuerdo, y si sigue sin estar de acuerdo, puede ser su propia eh, evaluación. Y con esa evaluación y sus implicaciones de costo, el gerente de proyecto puede hacer su propia. Hay muchísimos ejemplos en proyectos en los que el gerente de proyecto ha considerado apropiado hacer su propia evaluación, tiempo y momento, y concluye todo en disputa. Y si uno está en una disputa que no se puede solucionar, entonces vamos a terminar en una ruta que no queremos seguir porque cuesta un montón de dinero y toma tiempo. Entonces creo que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, en Lima, 2019, en realidad, las pocas disputas que hubieron, el 80% las gana el contratista. Pero podría ser que si no tienen esta, hay veces que no queda otra opción, hay que utilizarla. Utilícenla como excepción. Otra área importante es la gestión de riesgo. Generalmente, cuando estamos estableciendo los informes de costos, tenemos que tener asignaciones para riesgos específicos identificados. Sin embargo, si tenemos una asignación de riesgo general, recuerden que supongamos hay un riesgo a nivel programa, pero supongamos que estamos hablando del proyecto. Hay dos métodos aceptados para informar. El primero es el método de mantenimiento. Cuando se da un cambio que no tenía provisiones en el presupuesto, esperando que todos en este enfoque, en este caso, el saldo del riesgo remanente debe mantenerse el resto del proyecto. En este momento y con este método, no se va a tratar de gastar y decir, no, ya no necesitamos y lo hacemos la otra mitad. La otra opción es lo que se conoce como el método progresivo. La situación es similar. Tienen un costo, un cambio que no tenía provisiones en el presupuesto, se va a poner en el riesgo general, pero en este ejemplo, el saldo del riesgo remanente debe reducirse de manera progresiva de acuerdo a lo acordado. Es el porcentaje a la conclusión del programa o el porcentaje a la compleción del costo. Digamos que solamente la mitad de lo que está dispuesto para el riesgo se utiliza y lo del resto se va usando poco a poco. Ambos métodos son para asignaciones de riesgo generales. Siempre ha sido mi consejo que cuando establecemos las asignaciones de riesgo, si tenemos más tiempo, cuando el tiempo no sea tan esencial, que ahí debe estar asignado para riesgos específicos y el valor de cada uno de esos riesgos solamente se puede liberar cuando el riesgo haya sido mitigado o esos riesgos hayan ya pasado. Ahora vamos con Yanis. Ahora vamos a pasar ya al contexto de los informes de costo en lo que nosotros hacemos en la reconstrucción. Vamos a tratar de resumir un poco lo que hemos visto en las primeras sesiones. Y vamos a tratar de darles los procesos de informes de costos generales y cómo estos conceptos y procesos se aplican en la práctica en el plan para la reconstrucción. Vamos a dividir todo este proceso de presentación de informe para proyectos en 3 pilares o 3 áreas. La primera son los datos de costos, como por ejemplo,
¿Qué queremos decir con esto? Ejemplos sobre cómo podemos recolectar estos datos para la reconstrucción, donde podemos encontrar la información. Segundo, son la validación de datos o evaluación. Esto es uno de los pasos más importantes en el proceso de presentación de informes porque nos da la habilidad de revisar toda la información o la información de costo que hemos estado recolectando a través de distintas fuentes y podemos informar nuestra propia visión. Y esa es la visión que hemos estado discutiendo anteriormente y es lo más importante en el proceso de presentación de informes. Tenemos que tener nuestra propia percepción, porque nuestra percepción del proyecto es lo que tenemos que informarle al cliente. Y eso es lo que va a dictaminar el punto, lo que le vamos a presentar finalmente tal vez a la Contraloría o a otros. El último paso. Informes de datos y vamos a dar ejemplos sobre cómo se informa los datos en plan de reconstrucción, cómo se almacenan los datos también y vamos a explicar también, vamos a dar ejemplos de la plataforma, el sistema, donde podemos encontrar la información y podemos resumir también las fechas claves para nuestro proceso de presentación de informes. En esta sección les vamos a dar ejemplos sobre cómo no obtenemos los datos de costos. Hemos dicho que podemos tener distintas fuentes. Estos datos de costos pueden venir contratistas, de los informes de los contratistas, pueden ver a través del registro de alerta temprana, pueden venir también de los eventos compensables, pueden venir también de documentos contractuales, revisión de planos, visitas al sitio. A través de todas estas distintas áreas podemos recolectar información que va a ser útil para nosotros para crear y hacer una evaluación del costo o la situación de costo, ¿no?, del proyecto. Una de las fuentes más importantes de información, ciertamente, cuando estamos en la reconstrucción, es el contratista. Y tenemos que enfatizar la importancia de trabajar de manera cercana con el contratista para entender, ¿no?, cualquier cosa que pueda generar un impacto en costo y tener una mejor idea sobre cuál va a ser la proyección final de costo desde el punto de vista del contratista y de su experiencia en el sitio. A través del Entonces, el contratista es una de las fuentes más importantes. En el plan de la reconstrucción, nosotros hemos creado un informe. Ya pueden haber visto el informe del contratista. Es donde que nosotros le solicitamos al contratista que lo llene mes a mes. Ese informe nos da la oportunidad de recolectar la información necesaria para hacer una evaluación de la proyección final del costo. Eso es muy importante y eso nos da la oportunidad de entender cuál es el costo del contrato, cuánto está con los subcontratistas, contratistas, eventos compensables si tienen impacto de costo y el estado de las aprobaciones en esos cambios. Si hay cosas que han sido aprobadas, pero el costo negociado y en otros en que puede ser también que no se haya acordado, pero ya se haya incurrido el costo, pero también estos informes nos van a dar una visión general del valor a la fecha. Y el contratista nos está dando como un resumen del progreso y cómo este progreso se relaciona con todo el costo planificado y nos da la oportunidad para identificar cualquier riesgo o alerta temprana que el contratista pueda tener. A través de este informe mensual, ¿no? Esta es una de las fuentes de información de costo, la más importante, menciona ese contratista. Sin embargo, no olvidemos que esta es la única fuente. Podemos tener otras áreas donde podamos ver y que también puede impactar nuestra línea de base. Esos costos pueden ser, ¿no?, por ejemplo, costos de supervisión de calidad, de adquisiciones de tierras o pueden ser algún otros costos relacionados que van a generar impacto
Es muy importante no olvidar que no solamente recolectamos la información de costos del contratista. Sí, tenemos que mantener en mente que vamos a tomar en consideración cualquier información que pueda generar un impacto de costo a nuestro proyecto. Por eso es que siempre tenemos que mantener un ojo en documentos contractuales, revisión de planos que pueden haber cambios que el contratista no haya visto aún, y también conversaciones con líderes del sector para entender, ¿no? As Stuart mentioned, one of the most important parts of cost reporting is not just La más importante, ¿no? El más importante es el pronóstico. Y también para darle al liderazgo una mejor visión de cuál va a ser la proyección del costo final y cuánto dinero más se va a necesitar en caso. En esta sección aquí voy a explicar el sistema Aconex que utilizamos para almacenar los datos y para todas las comunicaciones. Gran parte de ustedes, muchos de ustedes van a ver. Aquí vamos a explicar brevemente las distintas funciones que tenemos en Aconex y cómo se relaciona con nuestro proceso de costo. Aconex tiene una serie de módulos, como podemos ver aquí. Documentos y correos se pueden utilizar como fuentes de información. Son las áreas donde podemos encontrar contratos firmados, comunicaciones contractuales y nos dan la oportunidad de revisar cualquier ítem que tenga una diferencia de costo. En contrato podemos encontrar la información contractual y podemos entender las retenciones y distintos puntos. Y después los pagos. Podemos entender los documentos contractuales que forman parte del contrato. Y todo esto otra vez. Luego tenemos el módulo de documentos. Podemos encontrar ahí ya informes presentados por el contratista y información que podamos requerir para nuestros informes. En el de correos es la historia de las comunicaciones, cómo se admitió, cómo se presentó a tiempo, si hubieron respuestas que se dieron a tiempo. No podemos identificar también cualquier notificación para eventos compensables, alertas tempranas, que nos van a ayudar a tener un entendimiento holístico de la posición financiera de su proyecto. En la izquierda hay una sección que dice contratos. Ahí van a poder encontrar la información, ¿no? La información comercial. Aquí les van a tener ustedes un resumen de los estimados y van a entender cuántos contratos se han firmado, qué proyectos están relacionados con esos contratos y cómo el costo del contrato se relaciona a un proyecto. También a la izquierda van a ver otra sección, gestión de cambios, Change Management. Ahí van a poder ver, ¿no?, eventos de cambio que puede cubrir, por ejemplo, eventos que van a tener impacto en la línea de base. Van a poder capturarlos, o si hay variaciones. Y también van a estar ahí temas de presupuesto y también les va a dar, hay una sección aquí que se llama revisión del impacto del cambio. Ahí pueden identificar los distintos ítems como pago de certificados, cotizaciones, variaciones que puedan tener un impacto en el costo de su proyecto. Aconex, como hemos mencionado, es la herramienta predominante en nuestro programa para reportar y para almacenar datos. Aquí encontramos la información y la traducimos en un informe, por decirlo de una manera. En la derecha van a ver el Aconex, tenemos un presupuesto original, tenemos los eventos compensables, nuestros contratos, y luego con todo eso podemos llegar a la proyección final de nuestro costo. Para los informes de costos, Aconex nos ayuda una vez más
con el primer paso, que es la recolección de datos, hasta el último paso. El segundo paso, que es la evaluación y la validación, es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva y no está cubierto en la plataforma, pero el gerente de costos y el gerente de proyecto lo hace. He evaluado sobre la validación o evaluación de datos. Y la validación es cuando llegamos al proyecto del costo final. Como ustedes han visto anteriormente, tenemos tres áreas principales, ¿no? Tenemos la parte fija, tenemos eventos compensables y también tenemos estimados costos definidos. Estas tres áreas predominantemente nos van a ayudar a formar una visión sobre la proyección final del costo para saber cuánto dinero ya se ha comprometido, cuánto está dinero comprometido con subcontratistas, cuál es la proyección del dinero que está comprometido con subcontratistas y cualquier cambio que pueda generar un impacto en el costo. Esto es utilizando una vez más cláusulas contractuales, ¿no? Para discutir un poco más sobre la subcontratación y la aceptación de los subcontratos, que es un área importante de evaluación cuando venimos al tema de costo definido. Ustedes deben haber visto en las cláusulas, específicamente en la 26, el contratista debe presentar el nombre de cada subcontratista propuesto para la aceptación del gerente de proyecto, pero también tiene que presentar los términos del contrato para cada subcontrato y darle toda esta información al gerente del proyecto. Nosotros proponemos que el contratista utilice el NEC opción A con su subcontratista, salvo que haya un motivo válido para no hacerlo y en ese caso tiene que tener la aprobación del gerente de proyecto. Cuando llegamos al punto de revisar las cifras o los números presentados por el subcontratista, el costo definido, nos tenemos que enfocar. ¿Ha seguido el contratista este proceso de aceptación del gerente de proyecto? Nos han dado el nombre del subcontratista, nos han dado los términos del contrato. Estos son los pasos claves de la validación antes de decir sí, este es el monto y este es el costo definido, porque el contratista ha seguido el proceso apropiado. Cláusula Z03. Podemos ver que no solamente se solicita que el contratista nos presente el nombre del subcontratista y los términos, sino que se haya seguido también el proceso apropiado. El contratista tiene que demostrar que están obteniendo valor por dinero, y ahora eso se puede hacer de distintas formas. Han tenido selección de una serie de subcontratistas y nos han dado un análisis de por qué han seleccionado a este subcontratista, cuáles son los beneficios a largo plazo. Todo este tipo de consideraciones, ya sea ahorro de tiempo o temas de mejora de calidad. Pero en general lo que tienen que hacer es demostrar cómo este subcontratista que han seleccionado le va a agregar valor a nuestro proyecto. Este paso y el anterior, que es dar toda la información, son las partes más importantes cuando estamos hablando de validar y evaluar los datos. Tenemos que asegurarnos que el contratista nos haya dado toda la información necesaria que nos ayude a hacer una evaluación del costo definido. Also, as we said, como hemos mencionado, el proceso de validación y otros elementos claves que vamos a necesitar, aparte del costo de dinero, es la revisión de órdenes no implementadas y contratos que no se hayan adjudicado a subcontratistas, pero que sabemos que se va a hacer en el futuro. Y también vamos a ver los eventos compensables y sobre cómo tienen que ser validados antes que lo pongamos en la proyección final de costos. Y la revisión de las alertas tempranas y riesgo. Revisión de las órdenes no colocadas todavía. En la información de obras, el contratista
tiene que proporcionarnos un plan de costo a las 4 semanas de haberse firmado el contrato. Esto quiere decir que las primeras 4 semanas el contratista tiene que tener una visión de cuáles son los paquetes a subcontratarse y nos va a dar también una idea, a grosso modo, de cuál va a ser el costo de esos paquetes. En las primeras etapas del proyecto, ya que no tenemos suficiente información de diseño, ese costo puede ser alto nivel. Puede ser de un costo para construcción, otro para preliminares. Sin embargo, conforme se avanza, ese costo definido nos va a dar mayor y mayor detalle. ¿Cómo revisamos y evaluamos esto? 3 de las cosas más importantes que tenemos que revisar cuando estemos revisando el plan de costo, primero es la base, los estimados. ¿Cómo el contratista llegó a esta cifra? Simplemente el cronograma de precio de actividades, las cantidades fue en base a costo por metro o se basa en elementos de diseño. Tenemos que entender cuáles son las bases que utiliza el contratista para hacer su estimado de costo. Lo siguiente que tenemos que ver, por favor, cierren el micrófono. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Por favor, silencio el micrófono. Ya. Lo siguiente que tenemos que ver son los supuestos exclusiones. Tenemos que entender si hay ciertos supuestos o exclusiones se han hecho al preparar el plan de costo del contratista y cuál es el impacto de esos supuestos y exclusiones para la validación. Tercero, tenemos que revisar los costos. Si nos ha dado costos para ciertas áreas, tenemos que verificar si son las cantidades apropiadas, si utilizó las tasas apropiadas, hacer una comparación utilizando otros datos y ver si sí el contratista nos ha dado costos para elementos específicos que parecen ser razonables en base a la información que tenemos disponible en la actualidad. Tenemos que tener estas 3 cosas en mente cuando estamos evaluando, ¿no?, esta proyección. Estos 3 pasos nos van a dar la oportunidad de hacer una evaluación, ¿no?, sobre el pronóstico del costo definido y nos van a ayudar también a tener una visión más educada del costo final del programa. Las otras 2 áreas, no voy a entrar en mayor detalle, pero ustedes pueden ver exactamente cómo podemos ver los eventos compensables, cómo podemos y cuál es el costo presentado en relación a los eventos compensables antes de que pongamos. Lo mismo va para riesgo. Con las alertas tempranas, el riesgo va a estar. Podemos analizar con el equipo de costo para ver que esté capturado en los registros apropiados y que los impactos en costo de este riesgo haya sido informado de manera apropiada en nuestro informe de costo. Otra área importante en el programa de reconstrucción es la reconciliación de la proyección del costo final del periodo anterior. Como ustedes saben, cada mes el contratista va a presentar su visión de la proyección final de costo. Como decimos, esto debe estar comprendido de costo definido, la proyección del costo definido, cualquier evento compensable. Y esto nos va a dar, ¿no?, una visión. Pero es muy importante no solamente ver la cifra de este mes, es importante hacer una reconciliación con la visión previa y también reconciliación con el presupuesto. Cada mes tenemos que entender cuáles son los motivos. Está aumentando en 20%, ¿por qué? ¿Es porque el contratista ha cambiado su estimado o es porque ha tenido mayor información disponible
o porque estuvo equivocado al principio, porque tienen un mejor entendimiento del proyecto de construcción. Tenemos que entender también y hacer una reconciliación, ¿no? Entendiendo el presupuesto y si estamos excediendo con relación al mes anterior, ¿no? La cantidad de dinero. Estamos sobre el presupuesto. Esas son las cosas que tenemos que revisar. Es muy importante también reconciliar con los elementos de construcción que nos va a ayudar, ¿no? El nivel 6 y 7 para tener idea, ¿no? Cualquier cambio. Si sabemos específicamente si el costo, por ejemplo, se ha cambiado en una sección específica del proyecto, tenemos que investigar un poco más y entender cuál es el motivo para esto. Ya sea porque no hay condiciones o porque hay problemas que no se han visto anteriormente o algo que se pueda mitigar. También hay que reconciliar el costo del evento compensable. ¿Cuántos eventos compensables hay durante el mes? Si pasado de tener tenemos que hacer un análisis durante el mes. No se trata de informar los números de este mes, pero identificar la tendencia en un periodo. ¿Cuántas variaciones han habido en ese mes? ¿Cuál es el aumento comparado con el mes anterior? ¿Por qué motivos? Y una vez más, identificar ahí. Reconciliar nuestra posición de riesgo con la del mes anterior. Y ves, el riesgo de este mes ha reducido 10% porque seguimos una mitigación. O no, el riesgo ha aumentado 10% por una serie de motivos. Here I'll again describe the different levels. Aquí describimos los distintos niveles de aseguramiento de costo. Decimos que nosotros recibimos datos de los contratistas, datos de distintas fuentes en el programa. El primer nivel es al nivel de proyecto, donde el gerente de costo y el gerente de proyecto pueden tener un mejor entendimiento de la información del proyecto o del estatus del proyecto. El gerente de costo y de proyecto van a revisar la información proporcionada por el contratista y van a monitorear, ¿no?, la posición del proyecto, van a hacer una evaluación de cualquier evento compensable, van a hacer también una evaluación de costo, de riesgos y alertas tempranas y van a comunicar las acciones correctivas a tomarse con el contratista. Este es el primer nivel de aseguramiento de costo en ese nivel entre gerente de costo, gerente de proyecto y el contratista. El segundo nivel del aseguramiento de costo está a nivel del sector. A nivel del sector vamos a tener, ¿no?, los campeones de costo, gente encargada para totalidad del sector. Y aquí, a este nivel, tenemos que identificar cualquier tendencia que pueda tener un impacto en el siguiente nivel. Identificar si los costos han sido informados de manera apropiada. Si es que hay algún tema específico del sector que pudiese tener impacto, también informe de costo. Ese es el segundo nivel de aseguramiento que tenemos. De nivel de costo, del nivel de proyecto pasamos al sector y el tercer nivel es el PMO. PMO es la última línea de aseguramiento en los datos que se reciben del contratista y la forma en que van a ser luego informados al nivel senior o ejecutivo y a la Contraloría. La idea es que en esta estructura se revisa toda la información proporcionada. El PMO va a revisar la información del sector, el desempeño de costo de todo del proyecto, comparación a la línea de base, identificando cualquier riesgo y también cualquier tendencia se tiene que analizar, que requiera mayor análisis, ver cuáles son los escenarios y ver soluciones a nivel de programa ejecutivo. Estos son los tres niveles de aseguramiento de costo que básicamente existen entre la fuente de información y
Y esto es toda la validación de datos y proceso de evaluación. Y eso es esencial para nuestro programa. Asegurar la presentación de informe mensualmente y limitar tanto como sea posible y ver. En esta diapositiva voy a explicar una vez más el sistema para presentación de informe que nosotros estamos usando en la reconstrucción. Dos de las herramientas más importantes que utilizamos, una es Aconex. Control documentario, almacenamiento de datos, plataforma para informes de costo. Acá van a encontrar gran parte de la fuente de información, si tienen que hacer una evaluación de su costo y les va a dar un resumen del presupuesto, los compromisos contractuales, los eventos compensables, las alertas tempranas, les va a dar un buen resumen sobre su costo en proyecto, sector y a nivel de programa. También es útil para la administración de contratos y le va a dar los antecedentes de todas las comunicaciones. Power BI es nuestra principal herramienta para presentación de informes en la reconstrucción. Combina informes de distintas fuentes, del Risk Hive, del Aconex, del Optimize, de la Portal Award, y nos puede dar una serie de resúmenes y aquí pueden ver el costo y pueden tener un resumen a alto nivel de sus presupuestos, de su proyecto, de su programa o de su sector, sus compromisos, sus riesgos y su costo final. Y básicamente forma el principal informe que va a ser emitido. Es la última forma de presentación de informes y vamos a tener costo en otras funciones del programa. So, yeah, to summarize what we've discussed during this session, resumiendo lo que hemos venido diciendo en esta sesión, los informes financieros exactos son esenciales para la ARC porque nos van a dar el aseguramiento que necesitamos de aquí adelante para asegurarnos que tengamos fondos suficientes para concluir nuestro programa y para ver que cualquier problema que se pueda haber identificado de manera temprana y se hayan tomado medidas correctivas a tiempo. Es muy importante por este motivo proporcionar una proyección, que esté expresada con comparación al proyecto. Tenemos que identificar cuál es la varianza con relación al presupuesto de la línea base para poder entender el impacto. La proyección de costos definidos a ser incurridos es muy importante en la opción F del NEC. Y debido a la naturaleza del contrato, estas cifras pueden cambiar. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con las evaluaciones de estos costos. Tenemos que asegurarnos que la proyección del costo definido sea apropiado y se les deben de formular las preguntas apropiadas al contratista para que se puedan tomar acciones correctivas si se han identificado riesgos de manera anticipada. Reconocer y evaluar cualquier cambio en el contrato para poder controlar la proyección final. Tenemos siempre que tomar en cuenta los eventos compensables o los potenciales o las alertas tempranas y hacer una evaluación de costo de aquellos eventos compensables. Tenemos que en todo momento ser proactivos en vez de reactivos y revisar dichos eventos compensables y tratar de tener conversaciones con los equipos de diseño, con el cliente, con el contratista y estar un paso adelante en la totalidad del proceso, identificar los eventos compensables. Punto final, el gerente de costo debe identificar todos los riesgos para poder hacer o dar cualquier cosa que pudiese tener un impacto de costo tiene que ser capturada y tiene que tener un costo en afiliado. Y como Stuart ya ha mencionado, es muy importante y es más fácil de retirar dinero que pedir dinero. Así que hay que tener una visión realista de la peor posición del proyecto.
y de la proyección del costo final, tener ojo en todos los distintos puntos y todo lo que pueda impactar el costo de nuestros proyectos. Finalmente, tenemos que tomar distintos, veamos los pasos de nuestro proceso de informes. Recolección de datos, evaluación de datos y el tercero es el informe. El paso 1 es el más importante porque ese es el trabajo de todos los que se encuentran en esta sesión. Es recolectar datos para crear nuestra propia punto de vista de ello e informarla. Por supuesto, pueden encontrar información sobre todos los temas que hemos mencionado en el PortArc. Pueden ver las guías de actividades y toda la información relacionada. Para mayor guía, pueden leer las notas guías del RICS, especialmente en informes de costos y gestión de riesgo. Y también de cambio. Eso les puede dar una idea de los distintos aspectos en nuestro proceso de control de costos. Muchísimas gracias. Como he mencionado, ¿no? Los resultados el aprendizaje de aquí es tener un entendimiento sobre cómo preparar el informe de costo y establecer el informe expresar la varianza entre el costo real de construcción dentro del presupuesto, gestionar e informar los costos ajustables en el presupuesto, en concordancia con la opción F, revisar y realizar la valorización de los eventos compensables. Por ejemplo, es una valorización cuando el contratista no haya presentado suficiente información, determinar qué costos deben que ser informados, a qué nivel, ya sea de construcción, a sector. También hemos descrito cómo los informes de costos se generan en el ACONEX. Es la principal plataforma para toda la información de costos y cómo estos procesos están capturados también en el PortArc. Eso es todo por mi parte. Gracias.